Luego de la impactante revelación de Shaka, el Pan decide contarles a los Mugiwara algo de mucha importancia. Para comprobar la existencia del reino de hace 900 años, Shaka cuenta una historia. Él menciona que hubo un hombre dedicado a la arqueología que descubrió en un lugar desconocido una máquina que su fecha de fabricación coincide con el periodo de tiempo del siglo vacío. Por lo que contando esto, ahora Shaka decide detallar cuál es para él la historia de este siglo perdido, aclarando que es solo una teoría. Estas palabras afectan principalmente a Robin, pues toda su teoría se basa en lo que ocurrió en Ohara hace 22 años. La teoría de Shaka es que el siglo vacío es la historia de una gran guerra de 20 reinos contra uno extremadamente avanzado. Al final los 20 reinos ganaron y posteriormente crearon el gobierno mundial, pero para que nadie pueda heredar la voluntad del reino al que vencieron, lo borraron de la historia. Con respecto a esto, tal como lo mencionamos en el análisis del capítulo anterior, a día de hoy aún es un misterio todo lo relacionado con la voluntad heredada. Obviamente hay varias teorías acerca de esto, pero nada está dicho. Volviendo con la historia de Shaka, él menciona algo de suma importancia, pues dice que seguramente Ohara fue destruida por descubrir la existencia de aquel reino. Y antes de pasar al siguiente punto, quería mencionar que en el momento en el que Shaka cuenta su historia del siglo vacío, vemos una animación que me pareció interesante, una explicación clara en 8 bits, cosa que no sucede en el manga. Conocer esta teoría de Shaka obviamente conmociona a los Mugiwara, puesto que efectivamente, tener conocimiento de cualquier tipo de información que los pueda acercar al verdadero significado del siglo vacío, o el reino al que llamaremos Reino Antiguo o Gran Reino, pone en riesgo su propia vida, tal como ocurrió en Ohara hace 22 años, ya que como en el lugar todos o al menos la mayoría eran eruditos, acabaron con la isla entera. Bienvenidos camaradas a Dojo Otaku Tops. En el video de hoy, continuando con el anime de One Piece, esta vez traemos el resumen análisis del capítulo 1096 del anime, correspondiente al 1066 del manga de One Piece. Antes de continuar, no olvides dejar un like y suscríbete para no perderte más videos como este. Como lo mencionamos, para Shaka la teoría del reino antiguo es correcta, esto debido a que él cree que en Ohara también lo descubrieron y por eso lo destruyeron con una Buster Call, poniendo como excusa que unos eruditos malvados querían derrocar al gobierno. Sin embargo, Robin aún no puede confiar en las palabras de Shaka, puesto que duda que él pueda conseguir una información fiable si trabaja para el gobierno mundial. Además que según sus palabras, quien sepa la verdad podría morir. Ante estas palabras, Shaka primeramente dice que su teoría sigue siendo solo una hipótesis, pero también menciona que él también correría peligro de saber la respuesta, ya que para el gobierno mundial todos son iguales, tanto si estuvieses afiliado como no. Por esta respuesta, Robin pregunta cómo obtuvo todo ese conocimiento si la biblioteca de Ohara, que es la única fuente de información, fue destruida hace 22 años. Dando paso a una gran revelación de parte de Shaka. Él dice que la voluntad de Ohara sigue viva. Shaka cuenta que luego del incidente él viajó a Ohara para dejar una ofrenda a Clover, pues lo conocía. Esto sorprende a Robin, por lo que Shaka cuenta cómo se volvió famoso Clover. Resulta que él fue un aventurero obsesionado con el siglo vacío, por lo que viajó por todo el mundo buscando información, por lo que en su aventura fue capturado 10 veces hasta que se asentó en Ohara, en donde debido a su fama llegaron muchos otros eruditos, convirtiendo a la isla en un santuario arqueológico. Sin embargo, eso fue lo que lo llevó a su destrucción. En todo este relato en el anime nos muestran muchas más escenas de la aventura de Clover por el mundo, cosa que en el manga no sucede, además que agregan un relleno, que si bien ya lo habíamos visto en Water 7, siempre es bueno recordarlo. Personalmente no recordaba con claridad lo que decía Clover cuando estaba siendo amenazado por la marina, así que verlo nuevamente me dejó todo bastante claro. Efectivamente, en Ohara tenían conocimiento del reino antiguo e incluso su nombre, el cual lamentablemente no podemos escuchar puesto que en ese momento disparan a Clover. Sin embargo, antes de esto, el arqueólogo dice que aquel reino, al verse amenazado por el ahora gobierno mundial, escribió la verdad en piedra para dejarla como legado, siendo estos los Poneglyph.
Otro punto que me pareció bastante interesante de esta parte es que Clover menciona que es muy amenazante para el mundo un arma ancestral, pero es más amenazante para el gobierno mundial que la gente conozca el reino y su ideología. Lo importante de esto es que Clover da a entender que aparentemente el gobierno mundial tiene un arma ancestral, o al menos en ese momento la tenía, pero de ser así, ¿de cuál se trata? La única podría ser Uranus, la única de las 3 armas ancestrales de la que no tenemos conocimiento. Y otra cosa que es interesante, que ahora cobra mucho sentido, es que el Gorosei estaba escuchando la conversación entre Clover y Spanding, quien era el encargado de liderar el ataque a Ohara. Volviendo con la historia, Shaka cuenta que al llegar a Ohara encontró todo destruido, pero cuando se adentró en la isla, halló muchos libros en un lago, asumiendo que los eruditos sacrificaron sus vidas para proteger el legado que querían dejar para el futuro. Y como los soldados son ignorantes, no hicieron nada al ver los libros en el agua, siendo así como Ohara ganó su pelea contra el gobierno mundial. Escuchar estas palabras hacen recordar a Robin todo su pasado cuando ocurrió el incidente, siendo todo esto también material del manga. Luego de recordar esto, Robin dice que es cierto, en Ohara descubrieron un reino antiguo. Finalmente Shaka dice que los libros que encontró, aunque haya querido llevarlos a Panhazard, corría el riesgo de que los encontrara el Gorosei, pero dice que fue cuando se encontró con ellos. Esta parte termina mostrándonos la silueta de Dragon que llegó a Ohara con la misma idea que Vegapunk. La historia continúa en el mismo capítulo del manga, pero en el anime se corta hasta el final de este, en donde vemos los acontecimientos de Luffy. Ellos siguen junto al robot gigante que encontraron buscando la forma de hacerlo moverse, examinando si encuentran alguna cabina o dándole una orden al probar con distintos nombres, hasta que de repente algo extraño sucede. En el robot ocurre una explosión y de ella en el lugar aparece Stella, el verdadero Dr. Vegapunk. Además de reconocer a Luffy como hijo de Dragon y de decir que lo estaba esperando, él muestra más funciones de los Doom Shoes como la opción de volar. El capítulo termina con la presentación de Vegapunk, el hombre más inteligente del mundo y líder del grupo científico especial de la Marina o SSG. Para el siguiente episodio nos encontraremos con la parte inconclusa de la historia que estaba contando Shaka, que sigue correspondiendo al capítulo 1066 del manga, y tal vez un poco de la continuación del encuentro de Vegapunk con el grupo de Luffy, que corresponde al 1067 del manga. Y con esto terminamos el video de hoy. Recuerden comentar qué les ha parecido el capítulo 1096 de One Piece, y no se vayan sin antes ver los videos que dejamos a continuación.